Quiero invitarles a buscar del Evangelio de San Juan, capítulo 21. Esta noche vamos a meditar en este precioso pasaje, uno de los pasajes conocidos también de la Biblia. ¿Quién no ha escuchado de cuando el Señor le pregunta a Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? De este pasaje quizá esa es la parte más conocida. Sin embargo, este pasaje tiene todavía mucho más. Es un pasaje muy hermoso donde muestra al Señor compartiendo con sus discípulos, comiendo con sus discípulos, yendo en busca de sus discípulos. Es un pasaje muy precioso que si prestamos atención, vamos a aprender mucho de él, porque mucho más de lo que yo pueda decirles, la palabra del Señor es la que les va a decir, y el Espíritu Santo es nuestro maestro y Él nos va a enseñar. Vamos pues a buscar, si ya lo tiene, en el Evangelio de San Juan, capítulo 21. Como ustedes saben, el Evangelio de San Juan es el cuarto Evangelio. El Evangelio de San Juan es un Evangelio diferente, no es como los tres primeros, aunque hablan de lo mismo, hablan de la misma persona, hablan de la obra de Cristo. Juan relata la última semana de la vida de Jesús prácticamente. Empieza desde el principio lo que es Dios, lo que es Cristo, cómo es Cristo, de dónde vino, quién es Él, lo que hizo. Y Él concluye la última semana con la semana de Cristo aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces aquí en el capítulo 21, ¿sí? Voy a hacer la lectura, por favor. En el versículo 1, este pasaje comienza de esta manera. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde querías,
Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y también hay otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Este es el apóstol Juan escribiendo este precioso evangelio. Juan escribe este pasaje no lo va a encontrar en los otros evangelios, es un pasaje único, es un pasaje que llamó mucho la atención del apóstol Juan. Y si se da cuenta, hay mucho que descubrir. Esta noche, hermanos, quiero compartir este pasaje con ustedes. Y como ustedes pueden ver en el versículo 1, este pasaje comienza después de esto. Juan, en el capítulo 20, en los versículos inmediatos a relata que Jesús se le había aparecido a sus discípulos. Ya se les había aparecido 2 veces. Esta sería la tercera vez. Entonces Juan comienza diciendo, después de esto, después que Jesús se apareció en el aposento alto a sus discípulos, entonces Juan toma el relato. Es como la continuación de las 2 apariciones de Jesús en el aposento alto. Juan da la conclusión en ese momento. Sin embargo, a diferencia de cuando Jesús se presenta en el aposento alto, que lo hace en privacidad, que lo hace en intimidad con sus discípulos, con el aposento cerrado, porque dice la Biblia que los discípulos tenían miedo, entonces las puertas estaban cerradas. Jesús, después de resucitar, traspasa esas puertas, esas paredes, y se presenta en medio de ellos. Y esa noche se presenta a ellos y les muestra inclusive la huella de los clavos y el costado traspasado, para que ellos pudieran creer, para que ellos pudieran ver que aquel Cristo que había sido crucificado, que había estado con ellos, era el mismo también que había resucitado. Así que Juan resalta en este pasaje también que Cristo ya resucitado no solo era 100% Dios, sino era 100% hombre. Porque en este mismo pasaje vemos que Jesús tiene hambre. Jesús se presenta a sus discípulos, se sienta con sus discípulos. Él quiere que sus discípulos lo conozcan y vean que es el Dios encarnado. ¿Sabe? Años después de este suceso, Juan enfrentaría a grupos llamados gnósticos que decían que Jesús era un espíritu y negaban la humanidad de Cristo. Entonces Juan deja en claro en este pasaje que Cristo era humanamente, allí estaba con ellos, comiendo, compartiendo con ellos, pero a la vez también a través de los milagros que realiza a través de este pasaje, muestra que Jesucristo mismo era Dios haciendo los milagros. Así que esto es un pasaje muy completo, hermanos. Es un pasaje muy hermoso, muy amplio. La verdad, hay mucho que sacar de este pasaje. Sin embargo, nos vamos a concentrar en el contexto, pero también en una demanda de amor. En lo que el Señor le pregunta a Pedro. ¿Y por qué el Señor le pregunta a Pedro? Así que el Señor Jesús ya resucitó, ya se ha presentado 2 veces. El apóstol Juan deja en claro que aquel Jesucristo que había sido crucificado era el mismo que ahora estaba allí presente. No era un fantasma, no era un espíritu, un ser inmaterial, o solamente eso, no lo era. Era como pensaban los detractores gnósticos en aquel tiempo, cuando el apóstol Juan está en el ministerio, sino que allí está Jesucristo, hombre de carne y hueso, con un cuerpo glorificado, 100% hombre y 100% Dios. Aquí se combinan las 2 naturalezas del Señor.
Eso es lo que Juan deja en claro. Recuerden que el propósito de Juan al escribir este evangelio es para que crean y para contrarrestar la doctrina de los gnósticos, falsos maestros, que decían que Jesús solo era un espíritu. Entonces, ese es el propósito de Juan, por eso este pasaje está aquí. Creo que este pasaje nos amplía todavía más, porque también si nos damos cuenta y leemos a través de los evangelios, Juan es el único que se extiende un poquito más después del Cristo resucitado. Los otros evangelios son relatan muy poco después que Cristo resucitó. Entonces Juan se extiende en un día con el Cristo resucitado. Y es lo hermoso de este pasaje. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Así que Juan relata cómo Jesús se presentó en ese momento junto al mar de Tiberias y luego introduce en el versículo 2, relata que estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Ahí había 7 discípulos. Pedro les dice, yo voy a pescar. Los otros le dicen, vamos a pescar. Todos se meten en una barca y aquella noche dice que no pescaron nada. Ahora, hermanos, como ustedes pueden ver, y yo examinando un poquito y meditando un poco acerca de por qué los discípulos, si usted se da cuenta, los discípulos, la resurrección de Cristo fue un evento desconcertante para ellos. Sí sabían que Cristo iba a resucitar, pero como que ellos están distantes de Cristo. Como que ellos todavía no les cae el 20 de que su maestro ha resucitado, está con ellos, se ha presentado con ellos en el aposento alto. Pero hermanos, ellos están, y usted lo puede leer a través del pasaje. Dice que cuando Jesús se presenta a la playa, no sabían que era el Señor. En el versículo 7, cuando Juan se da cuenta que es el Señor, Juan es el primero que dice, es el Señor. Y Pedro lo escucha, se ciñe la ropa, se tira al mar. Y luego cuando están sentados en el versículo 14, en el versículo 13, versículo 12, cuando están comiendo, nadie le pregunta a Jesús. Hay un silencio. Hay un silencio. Es uno de los pasajes donde tú dices, pero ¿por qué no hay aquel compañerismo con Jesús? ¿Por qué están distantes? O sea, están comiendo, pero no, nadie pregunta nada. Todos sabían que era Jesús, pero nadie le pregunta, ¿tú quién eres? ¿Eres Jesús? O sea, Juan está aquí relatando esto de una manera que uno puede ver que la resurrección de Jesucristo para los discípulos fue de alguna manera desconcertante, pero de alguna manera que en otras palabras, no les caía el 20 de que Jesucristo estaba allí, de que Jesucristo estaba allí sentado con ellos. Todavía no les costaba mucho digerirlo. Y aún cuando leemos Marcos, dice que cuando María les dice, el Señor ya resucitó, ellos lo escuchan, pero no le creyeron. Y así Marcos relata que 2 veces, 3 veces ellos todavía no lo creían. ¿Se acuerdan de Tomás? Tomás dice, hasta que yo vea la huella de los clavos, costado traspasado, voy a creer. Jesucristo se presenta y les dice, en el aposento alto dice la Biblia que ahí en el versículo 20, dice que Jesús, ahí en el capítulo 20, versículo 20, cuando les hubo dicho esto, o sea, Jesús les dijo, pasa a vosotros en el versículo 19. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Por qué Jesús hizo esto? Porque ellos todavía no lo creían. Sí. Estaban viendo ahí al Cristo resucitado, pero no le creían todavía. Cristo tuvo que mostrarles la huella del sufrimiento para que ellos pudieran creer. Así que para ellos fue desconcertante y este pasaje nos muestra que de esa manera es como ellos se comportaban con Jesús, estaban distantes de él. En el versículo 7, Juan es el primero que se da cuenta. Y cuando pudieron haberle preguntado en el versículo 12, no lo hacen. Al parecer sus discípulos estaban renuentes a él, estaban distantes de él, emocionalmente y espiritualmente estaban lejos de Cristo, hermanos. Sí. Ahí estaba el Maestro, ahí estaba el Señor, ahí estaba el Cristo resucitado, pero ellos todavía estaban lejanos a él. Todavía como que no lograban tener
en ellos y con Cristo esa unión que tenían antes. Emocionalmente y espiritualmente estaban distantes. Por eso buscaron revertir esto con una buena pesca, pero no la hubo. O sea, ¿qué vamos a hacer? Como cuando uno dice, ¿qué voy a hacer? Que a veces uno, hermanos, en vez de ir directamente a Dios y preguntarle a Dios y ponerse allí en hacer cuentas con el Señor y que el Señor haga cuentas con nosotros, hermanos, nosotros preferimos hacer otra cosa para distraernos. A ver si eso si se nos olvida ese problema. A ver si se nos va esa duda. Hermanos, y esto no está bien. El judío ya sabía de resurrecciones. Para ellos la resurrección no era algo extraño. Ya había habido resurrecciones. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en tiempos de Elías, hubo un niño que fue resucitado. En tiempos de los reyes también hubo un hombre que cuando lo perseguían y lo tiraron en una tumba, en la tumba del profeta Eliseo, aquel hombre tocó los huesos y entonces estaba muerto, resucitó. O sea, estaban llevando a un cadáver. Y pues, estaba la persecución y por la persecución lo tiraron a esa tumba, tocó los huesos de Eliseo y ese hombre resucitó. Es lo que dice la escritura. Cuando Cristo estaba haciendo el ministerio, Cristo resucitó personas. Aquella niña, cuando el Señor le dice Talita cumí, o sea, es una niña que Él resucita. Hay otro pasaje, el hijo de la viuda de Naín también. El Señor resucita a esas personas. ¿Quién no sabe que Jesús resucitó a Lázaro? Así que para ellos la resurrección no era algo que ellos no conocieran, algo desconocido, algo ignorado. Pero respecto a Cristo, sí había cierto temor, cierta duda. Cierto temor, cierta duda. Cristo ya les había dicho que Él moriría y que Él sería sepultado y que resucitaría al tercer día. Y aún así a los discípulos les fue difícil reconocer de manera plena hasta que Jesucristo se aparece y come con ellos. Hasta ese punto, hermano, cuando Jesucristo se sienta y come con ellos entonces se rompe esa duda, se rompe ese silencio, se rompe esa falta de comunión. Si usted lee ese pasaje, se da cuenta que se rompe todo. Jesús específicamente se dirige a Pedro, pero los otros discípulos están allí. Jesús, allí cerca está Juan, escuchando cómo el Señor Jesucristo le pregunta a Pedro, Simón, ¿tú me amas? Hermano, no es pura casualidad que Juan, el apóstol del amor, hable de amor. Él está más cerca escuchando. Quizás Jesús nunca le preguntó a Juan, ¿tú me amas, Juan? Pero de manera indirecta él escuchó esas palabras. Cuando tú lees primera de Juan, el apóstol Juan está toda esa epístola está llena de amor. El amor hacia Dios, el amor hacia el prójimo. Es como si lo que le dijeron a Pedro le hubiera afectado a Juan también. Hermano, nosotros necesitamos eso. Necesitamos de esas palabras que el Señor nos diga. ¿Me amas? De vez en cuando debemos ser sacudidos con estas palabras. ¿Me amas? Hermanos, muchas veces necesitamos ser sensibilizados. A veces somos buenos cristianos, nos reunimos y estamos activos en todo. Pero hermanos, muchas veces somos insensibles ante la voz de Cristo. Somos insensibles ante su amor y creemos a veces que ya lo amamos. Pero a veces es necesario que Él nos pregunte, ¿me amas? Jesucristo se presenta allí con ellos. Ellos ya sabían de resurrecciones. Sin embargo, les fue difícil reconocer a Cristo resucitado de manera que tuvieran confianza con Él hasta que Cristo aparece y come con ellos. Ahora, vayamos al versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. O sea, estaban pescando ahí cerquita. Porque Jesús les pregunta y ellos le contestan, ¿tienen algo de comer? No. Sí. Esa palabra, hijitos, hermanos, es la única vez que Cristo menciona esta palabra. Él lo menciona una sola vez. Pero hermanos, ¿cuántas veces lo repite el apóstol Juan?
Ahí estaba Juan, hermanos. Yo creo que aparte de Pedro y Juan, también los otros discípulos fueron tocados por la presencia de Cristo allí con ellos, comiendo con ellos, departiendo con ellos. ¿Tenéis algo de comer? Le respondieron no. Versículo 6. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. No había de comer. Habían estado pescando toda la noche, pero no habían pescado nada. Ni un solo pescadito, ni el más feo de todos, ni el más chiquitito. Nada, no habían pescado nada. Hermanos, Jesús se presenta con hambre. Jesús tiene deseos de comer, tiene hambre. Esta es la humanidad de Cristo allí resaltado por el apóstol Juan. Ellos responden, no, no tenemos. Jesús les señala dónde está la pesca, dónde están los peces, dónde echar la red. Los discípulos lo hacen y entonces la red se llena de grandes peces. No simples peces, grandes peces. Juan resalta que la pesca fue de grandes peces. Mira, hermano, Dios no solo nos da peces, nos da grandes peces, buenos peces. Hermano, el Señor cuando bendice, bendice y bendice bien. Y no estamos hablando de cosas materiales, estamos hablando de cosas espirituales, porque eso es lo más importante. Cuando te bendice el Señor, te bendice bien. Claro que de vez en cuando nos tocan pececitos pequeños, pero cuando Él nos dice y seguimos las instrucciones, vamos a tener una buena pesca. Juan apuntó 153 peces. ¿Sí? Contados. Antes, hermanos, había sucedido algo similar. Si vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 5, también ellos habían pasado toda la noche y no habían pescado nada. ¿Sí? Entonces el Señor se acerca y les dice, echen la red. Boga mar adentro, Pedro, métete más adentro y echa la red. Pedro dice, Señor, toda la noche la hemos pasado pescando y no hemos pescado nada. Más en tu palabra echaré la red, dice. Porque tú lo dices, yo lo hago, dijo Pedro. Y el resultado que fue, ustedes lo saben, la pesca milagrosa. Una cantidad enorme de peces. Tanto así que la red se rompía, dice la Biblia. Si usted se da cuenta en este pasaje, la red no se rompe. Y ya eran grandes y eran tantos. Milagros de Jesús están ahí, hermano. La red no se rompe. En Lucas 5 la red se rompía de tantos peces que habían pescado. Aquí la red tenía tantos peces, pero no se rompía. No se rompía esa red. 153 peces, cuenta Juan. En Lucas capítulo 5 había sucedido algo similar. Ahora el versículo 12, aquí en Juan, versículo 21. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos, estaba muy cerquita. Al descender a tierra, vieron brasas, o sea, un fuego encendido y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado. En vez de ser ellos los que invitaran el almuerzo lo invitó Cristo. ¿Sí? Mucho antes de que ellos tuvieran los peces, Cristo ya tenía un pez ahí en las brasas. Tenía un pan. ¿No hay de comer? No. Cristo, de manera milagrosa, hermanos, había un pez y había un pan.
¿Cómo fue? Juan no lo relata. No es el propósito de Juan relatar cómo fueron los milagros. El propósito de Juan es relatar que Cristo estaba allí, que Cristo había resucitado, que Cristo es poderoso y que Cristo estaba allí para estar con sus discípulos. ¿Cómo lo hizo el Señor? No lo sé. Pero hermano, ahí estaba el pez y ahí estaba el pan. En vez de invitar, ellos fueron invitados. De manera humilde y servicial, Jesucristo preparó el almuerzo para sus discípulos. No solo fue en busca de ellos, sino obró milagros a favor de ellos. Tomó tiempo para estar con ellos, un tiempo de calidad. Comió con ellos, compartió los peces con ellos. Voy a volver a repetir esto, hermanos, y le voy a hacer una pregunta. Tomó tiempo para estar con ellos. Fue en busca de ellos, obró milagros a favor de ellos, compartió con ellos, comió con ellos. ¿Qué les recuerda esto? ¿Qué nos viene a la mente cuando fue a ellos, hizo milagro por ellos, comió con ellos, estuvo con ellos? ¿Qué les recuerda, hermano? ¿Qué les recuerda? A mí me viene a la mente, hermanos, la práctica del compañerismo cristiano. ¿Sabe? Hermano, ahí está Cristo, fue a buscarlos. Ahí está Cristo obrando el milagro a favor de ellos. Cristo tiene un propósito de estar con ellos. Cristo los invita a comer. Cristo les prepara el almuerzo. Cristo les dice, pasen, coman, toma el pan y los peces y se los da. Hermanos, ¿sabes? Esto es practicar el amor. Esto es el compañerismo cristiano, hermanos. Es ir hacia mi hermano, es prepararle las cosas, es ser servicial con él, es ser humilde con él. Hermanos, el compañerismo cristiano es interesarnos los unos por los otros. Cristo lo practicó, ahí estaba. Sus discípulos le habían fallado. Porque nadie decía nada en ese momento, hermanos. Todos le habían fallado a Cristo. Todos habían ofendido a Cristo. Todos habían sido incrédulos a Cristo. Todos le habían fallado al Señor. Cristo ya le había dicho a Pedro, serás pescador de hombres desde ahora, desde el momento en que 3 años antes ya se lo había dicho el Señor. Sin embargo, Pedro ahora está yendo a buscar peces, a hacer lo que antes hacía. Hermanos, Cristo tiene que venir a ellos. Sí. Aquí está Cristo practicando el compañerismo. Aquí está Cristo compartiendo con ellos. Hermanos, cuando hablamos de compañerismo, cuando hablamos de compartir, cuando hablamos de quedarnos un rato con nuestros hermanos, platicar con ellos y estar con ellos y servirles y ayudarles, hermanos, no estamos haciendo más que compartir el amor de Cristo hacia otros. ¿Sabes? Cristo fue el ejemplo. Cristo estaba aquí para dar ejemplo del amor los unos hacia los otros. Cristo no llegó con ellos y le dijo, Andrés, vente acá. ¿Por qué no estás haciendo lo que te dije que hicieras? Tomás, tú vente acá. ¿Por qué dudaste? El Señor no empieza con ellos con reclamo, no llega a ellos con reclamo. Él llega con ellos de manera humilde y servicial. Él come con ellos, Él comparte con ellos. Aquí, hermano, puede ver usted por qué se nos invita a practicar el compañerismo, por qué se nos invita a interesarnos por nuestros hermanos, por qué se nos exhorta a hacerlo. Inclusive la Biblia lo dice en Hebreos, que debemos congregarnos, debemos exhortarnos. Hermanos, aquí está Cristo mostrando el ejemplo. Pero hay algo muy importante. Tengamos cuidado de practicar el compañerismo sin la presencia de Cristo. Sin el amor de Cristo morando en nosotros. Tengamos cuidado de no hacerlo por puro formalismo, por pura religiosidad, por no ser ociosos o por ver si pescamos algo. ¿Se da cuenta que hay peligros también? Sí, me quedo a platicar, ¿pero de qué? Sí, me quedo mucho tiempo, ¿pero para qué? Interés. Bueno, no tengo trabajo, a veces busco al hermano, a veces un hermano me recomienda algo. Te quedas, pero por interés, no te quedas por lo espiritual de esa persona, por ayudar a esa persona, por preguntarle, hermano. Yo, la verdad, hermanos, pienso que tenemos, y yo
empezando conmigo, hay que empezar a practicar esto. Porque hablamos de otras cosas cuando nos quedamos, pero nunca preguntamos acerca de la vida espiritual del hermano, en qué lo puedo ayudar, cómo puedo serle útil. Necesita que yo ore por él, hermano, o usted ore por mí, por favor, tengo esta situación. Practicamos compañerismo, hermanos, muchas veces por interés, por conveniencia, religiosidad. Me dicen que yo me quede y me quedo. Hermanos, no lo hacemos por amor. Tengamos cuidado de hacerlo con amor. Eso es lo que Cristo dice. Ahí está Cristo mostrando el amor hacia sus discípulos. Tengamos cuidado de practicarlo con la presencia de Cristo, con el amor de Cristo morando en nosotros. Hagámoslo con un verdadero interés en nuestros hermanos. Hagámoslo con ánimo de ser de bendición para ellos, tal como el Señor Jesucristo lo hizo con sus discípulos. Sí, hermano, ese momento fue de bendición para sus discípulos. Ese momento cohesionó a sus discípulos. Ese momento unió a sus discípulos. Ese momento se unieron a Él. Por eso tú, cuando empieza el libro de los Hechos, ellos están allí esperando que el Espíritu Santo llegue. Están juntos, están orando. Están allí reunidos, son 120, ya no eran los 12, ya son 120. Ahí está María, la madre de Jesús, sus hermanos, ahí están, una multitud está allí, esperando la venida del Espíritu Santo, porque Cristo ya les había dicho que esperaran que el Espíritu Santo viniera. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Y me seréis testigo, hermano. Por eso cuando lees Hechos 3, desde Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro se para y entonces expone el evangelio, expone la razón de por qué ellos están así. Hermanos, este punto donde Jesucristo se reúne con ellos es de mucha importancia. Usted no se da cuenta, hermanos, pero para nosotros el amor es muy importante. No solo el amor de Cristo que nos impulse hacia otras personas, sino el amor de Cristo nos impulse hacia nuestros hermanos, a practicar un verdadero compañerismo, un verdadero donde Cristo esté presente. Este día no sería un simple día de campo. Este día sería de mucha trascendencia para los discípulos. Sería de vida o muerte respecto al espiritual, de toma de decisiones, de días de restauración y compromiso firme. Este fue un día muy especial donde el amor fraternal y eternal de Cristo se mostró, de Dios se mostró a través del Señor Jesucristo, ya resucitado. Este no fue cualquier día, hermanos. No fue una simple comida. Fue una comida muy especial. Fue una comida muy especial. A partir de aquí se tomaron decisiones. A partir de aquí cada uno tomó el rumbo que tenía que tomar. A partir de aquí el apóstol Pedro ya no sería Simón, sería Simón Pedro, sería Pedro. En Hechos ya es Pedro. Ya es la roca. Juan, ahí está ahí al lado de Pedro. No es casualidad que en Hechos Juan siempre anda al lado de Pedro, siempre anda al lado de Pedro. ¿Se da cuenta, hermano? Si usted lee ese precioso libro de Hechos de los Apóstoles, ahí está Juan pegado a Pedro, en los primeros capítulos. Al final Pedro fue martirizado, muerto, pero Juan siguió todavía hasta casi cumplir 100 años. Pero allí estaba, hermano, Dios demandando el amor hacia sus discípulos, mostrando amor primero, ¿sí? Y luego demandando el amor hacia sus discípulos. Versículo 13, versículo 12, les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. De uno en uno, de manera silenciosa, se acomodaron para comer y así comieron. Y aunque sabían que era Jesucristo que estaba con ellos, ninguno se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Sin duda la culpa y la vergüenza los embargaba. Todos le habían fallado a Cristo. Cristo sabía que no solo necesitaban comida física o material, sino del pan que descendió del cielo, del agua de vida eterna, que no solo necesitaban de los peces para comer, sino estar con aquel que creó los peces, el mar y todas las cosas que en él hay. Cristo supo que no solo necesitaban comer, Cristo supo que necesitaban comer el pan espiritual.
Cristo no solo supo las necesidades de los discípulos, supo lo que necesitaban. No solo las necesidades físicas, sino aún las espirituales. Ellos necesitaban de la presencia de Cristo, necesitaban de sus palabras. Cristo lo sabía y por eso Cristo estaba allí una tercera vez. 2 veces se les había aparecido. Esta era la tercera vez. Sí. Dios, en 2 veces los discípulos todavía no les caía el 20. Cristo tiene que aparecerse la tercera vez para que ellos puedan reaccionar. Hermanos, no sé cuántas veces el Señor tiene que hablar a nuestras vidas, pero el Señor no se cansa de hacerlo. Pero seamos sensibles, seamos humildes. Estos discípulos obedecen a su maestro. Vengan, coman, siéntense. Van, se sientan. Nadie habla, nadie pregunta, todos están silenciosos como el niño que ha ofendido a su papá y a su mamá. Ven, siéntate a comer. Y no dice nada. Y a veces no quiere comer porque sabe que su papá le va a decir algo. El Señor Jesucristo espera que coman y luego ya, ahora va a venir con Pedro. Hermanos, muchas veces la hora de la comida, a veces nosotros que tenemos papá, a veces caemos en eso de que pues es la única hora que pues, estoy con mi hijo y hay que llamarle la atención y hay que decirle y se vuelve un problema a veces. Cristo no, Cristo dejó que comieran y entonces ahora sí, vengan, vamos a hablar. Hermanos, los discípulos necesitaban de Cristo. Cristo lo sabía. Por eso Él estaba allí. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no necesitamos de Cristo? ¿Cuántos de nosotros estamos todavía allí andando de aquí para allá como ovejas dispersas? Como si no tuviéramos pastor. Como si no tuviéramos guía. Andamos ahí desvariados, andamos ahí aturdidos, andamos todavía zarandeados. Cuando ya tenemos al Cristo resucitado, cuando ya tenemos al Cristo poderoso con nosotros, cuando tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Hermanos, ¿cuánto tiempo perdemos cuando Cristo está a nuestro lado, cuando Cristo está con nosotros por medio del Espíritu Santo? Ahora, después de una buena comida, porque una buena comida hubo, fíjense, grandes peces, 153 peces, y luego le dice, traigan de los peces. Hermano, una buena comida. Ahí sí, ¿cuántos querías comer, Pedro? ¿Cuántos querías comer, Juan? Todos los que quieras, una buena comida. Eso es lo que se llama un banquete. ¿Sí? Ahí estaban ellos. Después de una buena comida, el silencio se rompe. Ahora el versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Hermanos, la pregunta de Cristo, ¿me amas más que estos? La palabra específica, ¿me amas, hermanos? En el griego es el ágape. Los teólogos lo definen de esta manera, es el griego ágape, significa un amor sacrificial. Un amor que es capaz de darlo todo por algo. ¿Sí? Cuando Simón contesta, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro dice, esa palabra te amo es el fileo. Sí, te amo como mi hermano, como mi bro, como mi hermano. ¿Ah? Los jóvenes dirían como mi carnal, ¿no? Es el fileo. Es un amor que no llega al amor ágape. ¿Sí? Pero Pedro es sincero, hermanos. Aquí uno podría decir, Pedro es sincero, de verdad. A través de lo que Pedro hace, a través de lo que él haría después, Pedro demuestra su amor por el Señor. Uno se ríe de Pedro. Pero hermano, fue el único que se atrevió a sacar espada y defender a su maestro, cortar una oreja. No sabía ni manejar la espada, pero de alguna manera tenía cargada esa espada, estaba listo. Él sí lo amaba, hermanos. No con el amor ágape, pero lo amaría con el amor ágape. Cristo le pregunta 3 veces, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? En la primera pregunta, en el versículo 15, ágape significa amor sacrificial.
¿Me amas más que estos? Cuando Jesús se refiere a más que estos, hermanos, se refiere a Pedro, ¿me amas más que a tu barca, más que a tus peces, más que a tu afición, más que a tu profesión? Hermanos, Cristo demanda un amor exclusivo. Eso es lo primero. Cristo demanda un amor exclusivo. ¿Me amas más que estos? Yo pensé que se refería a los otros discípulos. No. Los estudiosos del griego dicen que Jesús, esa palabra neutro, estos, se refiere a su barca, su profesión, cosas que no tienen que ver con personas. Pedro amaba su barca. ¿Qué es lo primero que hace? Voy a pescar. Vamos. Pedro amaba estar en el mar. Era un hombre de mar. Pero hermano, cuando tú amas a Cristo, cuando Cristo te demanda amor, el amor hacia Cristo es exclusivo. Lo dejas todo por Él. Eres capaz de dejar todo por Él. ¿Me amas más que esto? ¿Me amas más que tu barco, más que tu pesca, más que tu profesión, más que tu familia? Inclusive Cristo llegó a decir, ¿sí? Si tú no dejas a tu mamá y a tu mamá por mí, no eres digno de ser mi discípulo. Y no está diciendo, es que no respetes a tu mamá ni a tu papá, sino simplemente yo soy primero y luego ellos. ¿Sí? El amor que Cristo demanda es exclusivo, es solo para Él. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo lo que tú eres. Ese es exclusivo. Luego también Dios dice que Él es un Dios celoso, que nos anhela solo para Él. Nos anhela solo para Él. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. La respuesta de Simón fue firme y sin vacilación. El acento en la sí significa que Simón estaba seguro. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Versículo 16. Luego el Señor le dice, antes de entrar al 16, en el versículo 15, el Señor Jesús le dice, apacienta mis corderos. Este es mi encargo, esta es mi tarea para ti, Simón, le dijo Cristo. Simón, ¿tú me amas? Sí, Señor, dijo Simón. Entonces apacienta mis corderos. Entonces haz algo por mí. Entonces esto es lo que quiero que tú hagas por mí. Luego en el versículo 16, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Otra vez el Señor vuelve a preguntarle la misma pregunta. Sin embargo, aquí el Señor excluye al más que estos. El Señor da por hecho que Simón dejará todas esas cosas y lo seguirá. Ahora el Señor se concentra solamente, su pregunta es, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Si usted se da cuenta, hermano, paso a paso Jesús va acorralando al discípulo. Ahorita lo va a ver. Paso a paso lo va acorralando, lo va achicando. ¿Me amas más que estos? Más que tu profesión, tu barca, lo que tú quieras, lo que tú más amas. Luego la pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya es más personal, se va acercando todavía más. Mire, Simón no duda, otra vez responde y dice, Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Cristo le dijo, pastorea mis ovejas. La tercera vez, le dijo la tercera vez. Simón quizá pensó que todo había acabado, que ya la pasé. Pero el Señor Jesús pregunta por tercera vez. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Los teólogos dicen que aquí Jesús cambió el ágape por el fileo. ¿Me amas como hermano, como carnal, como... Mire, Jesucristo se bajó a la condición de Pedro. Y mire lo que sucede. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Sabe? El Señor lo acorraló tanto, lo achicó tanto que Pedro ya no pudo decir más que Señor. Señor, tú lo conoces todo. No hay nada que te pueda esconder. Tú sabes que te amo, Señor, y lo puedes ver en mi corazón. ¿Qué hizo el Señor? El Señor lo achicó. El Señor hizo que Pedro se derramara delante del Señor. Pero no solo eso. Pedro reconoció la omnisciencia de Cristo.
No solo al Cristo humano hablando con él, sino al Dios que lo conoce y lo sabe todo. Señor, tú lo conoces todo. Tú lo sabes todo, Señor. Omnisciencia de Dios. Señor, yo ya no te puedo decir más. Tú lo sabes todo. Hermano, esto entristeció a Pedro. ¿Por qué? 3 veces le preguntaron. Hermanos, aquí está Pedro derramando el corazón delante del Señor. Ante esta tercera vez que Cristo le pregunta a Simón, Simón se entristece, se derrama delante de aquel que todo lo sabe. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. La respuesta esperada llegó. El discípulo dio en el clavo. Ahora no solo tiene ante él al hermano más cercano, al Fileo, al ser más querido al Fileo, sino al Dios encarnado en Jesucristo, al Dios que lo sabe todo, al Dios que lo conoce todo, al Dios omnisciente, al Dios creador, al Dios que no tiene principio ni fin, al verbo hecho carne, al ágape hecho carne humanizado. Ahí está, Señor, tú lo conoces todo, ahí está. Ya no hay más. El discípulo está rendido a los pies de Cristo. El discípulo está allá. Ya no hay más. Ya no hay más. Y Cristo le dice, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Aquel hombre de mar fuerte, duro, impetuoso, líder, se desmorona, se derrumba, cae delante de aquel que lo conoce todo, de aquel que aún lo más profundo y oculto del corazón lo conoce. El Salmo 38:9 dice que aún, Señor, mi suspiro no te es oculto, lo que yo respiro por lo cual suspiro, tú lo conoces, tú lo sabes. Todo el 139 dice que el Señor lo sabe todo. Antes de que yo diga la palabra, tú ya lo sabes, Señor. Tú ya lo sabes. En Jeremías 17, 9 al 10, Jesús dice, Dios dice, ¿quién conoce el corazón? Una vez más el encargo a Simón es confirmado, apacienta mis ovejas. 3 veces había negado al maestro, ahora 3 veces confirmaba su amor hacia él y Cristo le da el encargo. 3 veces el mismo encargo, Cristo no cambió. Apacienta mis ovejas. Jesucristo ya sabía que Pedro lo amaba. Jesús no estaba ahí tratando de saber si Pedro lo amaba o no. Él ya lo sabía porque es Dios. También supo que Pedro lo negaría y que también se arrepentiría. Jesucristo como Dios no necesita del hombre, pero en su plena soberanía y amor ha decidido compartir con el hombre el cuidado de sus ovejas. Y ahí estaba Pedro para cuidar de las ovejas del Señor. El Señor no necesita del hombre, pero en su plena soberanía, escuche, porque Dios quiere, el Señor comparte el trabajo con nosotros. El Señor quiere que vayamos y hagamos discípulos. El Señor quiere que vaya y mostremos amor. Cristo lo pudiera hacer, Dios lo puede hacer. Dios hace un milagro grande, fenomenal y toda la gente le puede creer. Pues Dios podría hacerlo, Él es todopoderoso. Pero hermano, nos ha requerido a nosotros. ¿Sabe? Dios pudo haber creado el Edén y dejarlo solo así. Pero Dios creó al hombre para que lo cuidara, lo guardara, lo labrara, para tener comunión con Él. Hermanos, es que Dios se interesa por nosotros. Dios está interesado por nosotros. Dios se interesa por nosotros. Ahí está Pedro. Dios le encarga 3 veces. Apacienta mis ovejas. Pedro no fue alguien perfecto, no fue un hombre perfecto. Sin embargo, Pedro había creído en Jesucristo como Dios. Había reconocido su condición de pecador y necesitado. ¿Se acuerdan en Lucas 5 cuando la pesca? Cuando se dan cuenta que han pescado un montón de peces y Pedro se acerca a Jesús y le dice, apártate de mí porque soy hombre pecador. ¿Sabe qué está haciendo Pedro allí? Pedro está reconociendo a Jesucristo como Dios, como el Dios santo. Apártate de mí, soy hombre pecador. Pedro había fallado muchas veces, hermano, pero Pedro era un creyente en Cristo, había puesto su confianza en Cristo, había creído en Él, le había dado su corazón. Cuando Cristo le dice, no temas,
Hermanos, esa palabra es tan importante porque para los hombres del Antiguo Testamento no podían mirar a Dios. Estar delante de Dios era prácticamente una muerte segura. Oye, dice, no temas, Pedro está allí, tembloroso, soy hombre pecador. Cristo dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Esa palabra que Cristo dijo, hermanos, es la palabra de un Dios misericordioso, de un Dios amoroso, que pudiendo haber destruido a Pedro, le dice, Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Misericordia de Dios, hermanos. Ahí estaba el Cristo hecho Dios, ahí estaba Cristo como Dios. Cristo santo, Cristo poderoso. No era un hombre perfecto, pero era un hombre que había creído en Cristo. Era un hombre que le había dado en corazón a Cristo y ahorita había derramado el corazón delante del Señor. Entonces el encargo, Pedro, es tuyo. Hermanos, de este pasaje, 4 aplicaciones nada más y son muy sencillas. Hermanos, la primera es, el amor a Dios es exclusivo, ya lo vimos. ¿Me amas más que estos? ¿Eres capaz de amarme más que estos? Dios demanda exclusividad, Cristo demanda exclusividad. Número 2, el amor de Dios a sus hijos es inmutable, es santo, es eterno, tiene las mismas características de Dios. Hermanos, Pedro falló, lo negó 3 veces, pero Jesús ahí estaba. El amor de Él es eterno. Nosotros pudiéramos negarlo, nosotros pudiéramos rechazarlo, nosotros pudiéramos dudar de Él. Pero hermano, el amor de Él hacia nosotros es inmutable, no cambia, es santo. Su amor, hermanos, es santo, su amor es eterno. En Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado y por lo tanto te prolongué mis misericordias. Hermanos, el amor de Dios, el amor de Cristo no es como el de nosotros que cambia. Y a veces, hermanos, ni siquiera tenemos amor a Dios. A veces nos engañamos pensando que tenemos amor a Dios cuando realmente no lo amamos. Pero el amor de Cristo hacia nosotros es eterno, es inmutable, nunca nos dejará de amar. Ahí estaba Jesús, sus discípulos le habían fallado, pero Él con amor fue a buscarlos, con amor fue a compartir con ellos, con amor confrontó a Pedro. ¿Sí? Ahí está el amor, el carácter de Cristo, su amor eterno. Número 1, el amor de Dios es exclusivo. El amor de Dios hacia sus hijos es inmutable, es santo, es eterno. Número 3, el amor sin Dios, sin presencia de Jesucristo en nuestras vidas, sin poder del Espíritu Santo, sin estos requisitos, no se puede llevar a cabo el encargo dado. Sin esto no hay una verdadera comunión. Mire, después que Cristo le dice, Pedro, ¿me amas? Simón, ¿me amas? Y Pedro dice, sí te amo, Señor. Él le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Hermanos, el encargo de Cristo a Pedro requería de amor. El amor, el encargo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros requiere de amor. Cualquier cosa que Dios nos haya encargado, hermano, requiere de amor. Sin amor de Dios, sin presencia de Jesucristo en nuestras vidas, sin la salvación, sin el poder del Espíritu Santo, hermanos, no pudiéramos llevar a cabo la gran comisión. ¿Sabe? El libro de los Hechos de los Apóstoles, pero muchos lo llaman los Hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo estaba presente con los apóstoles. El Espíritu Santo estaba obrando milagros por medio de los apóstoles. El Espíritu Santo estaba tocando corazones para que la gente se arrepintiera. Hermanos, sin poder del Espíritu Santo, todo lo que hagamos no servirá para nada. Sin poder de Cristo, sin salvación, no sirve para nada lo que hagamos. Necesitamos el amor de Dios para hacer las cosas de manera correcta. En la epístola de Pablo en 1 Corintios, mire lo importante que es el amor en las cosas que hacemos. 1 Corintios capítulo 13. Mire el apóstol Pablo. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas
y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. No tengo melodía, no tengo armonía, no tengo nada. Un simple ruido y nada más. Es lo que Pablo está diciendo, si no tengo amor. Así yo hable lenguas angélicas. Luego dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué soy? Nada. ¿Ve? Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿de qué me sirve? Hermanos, necesitamos amor. ¿Sí? De nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, hermanos. El amor. Necesitamos del amor para hacer el encargo, cualquiera que sea el encargo que el Señor nos ha dado. La iglesia de Corinto era una iglesia llena de dones, de talentos, pero hermanos, no tenían amor. Y cuando tenían ese amor, lo tenían a sí mismos para lucirse. Había divisiones entre ellos, peleaban por los dones más prominentes. Sí, era una iglesia. Había creyentes que habían puesto su fe en Cristo. Pero hermanos, allí estaba la falta del amor o el desorden en el amor. El amor es importante. Todo lo que hagamos debe ser con amor, debe ser hecho en amor. El apóstol Pedro entendió que las ovejas, escuche esto, entendió que las ovejas eran de Cristo, no de él. Cuando Cristo le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Mire, Pedro, ahora vamos a ver. El apóstol Pedro entendió que las ovejas eran de Cristo, no de él. Que así como Cristo lo había hecho con él y con los discípulos al pastorearlos, así debía hacerlo también. No a su manera, sino a la manera de Cristo. Y mire, en 1 de Pedro 5, 1 y 4, Pedro nos muestra lo que aprendió de Cristo ese día. Mire, vamos a buscarlo. 1 de Pedro capítulo 5, no vamos a tardar. Mire, hermano, esto es lo que Pedro aprendió de Cristo. Esto es lo que el apóstol Pedro aplicó a su vida. Es así como le llevó a cabo el encargo. Es así como él vivió. Qué triste hoy que la iglesia o la iglesia popular lo llama y lo pone mucho más por encima inclusive de Cristo. Se habla más de él que de Cristo. Pero Pedro no fue de esa manera. Ruego, versículo 1, 1 Pedro capítulo 5, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ahí está Pedro, seguro de su salvación y seguro de lo que vendría en el futuro y seguro de lo que ya tenía con Cristo. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. La grey es el rebaño, es la iglesia, se lo dice a pastores, hermanos, pero mire, aquí no solo es a los pastores, para nosotros mismos, porque como ovejas debemos cuidarnos también los unos a los otros, ¿lo sabía? Que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermanos, ese fue el encargo de Cristo a Pedro: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Cómo lo hizo Pedro? Lo hizo a la manera de Cristo. Cristo fue específico: mis ovejas. Pedro entendió eso. No debemos, dice Pedro, no debemos pastorear como quien tiene señorío sobre todo. Son ovejas de Cristo. Son sus ovejas. Debes tener mucho cuidado con ellos. Hermanos, somos ovejas de Cristo. Somos ovejas de Cristo. Sin amor, el encargo de Dios a nuestras vidas no puede llevarse a cabo. Debe llevarse a cabo con un amor verdadero, con un amor centrado en el Señor. No a nuestra manera, no como pensamos, sino a la manera de Cristo. La pregunta es: ¿eres oveja de Cristo?
Has entrado por la puerta estrecha, por el camino angosto. ¿Sabe? Hoy tenemos un pastor que no es Pedro, tenemos un pastor que es Cristo nuestro Señor. La pregunta es, ¿somos ovejas de Él? El encargo que nos ha dado, ¿lo estamos haciendo con amor? Y por último, hermano, el verdadero amor será probado a juego. ¿Sabe? Pedro muere sacrificado. Pedro muere en una cruz. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo, Señor. El amor de Pedro fue probado a través de ese sacrificio, ese martirio. Yo veía que la vida de los apóstoles, hermanos, nunca fue de subir de para arriba. Al contrario, fueron bajando, bajando, bajando. Sí. Bajando. Sí. Hermanos, el verdadero amor será probado, cualquiera que sea. Si tenemos a un verdadero amor por el Señor, un día nuestro amor será probado. Un día nuestro amor será demandado. Sí. Así que el amor a Cristo requiere exclusividad, requiere presencia de Jesucristo en nuestras vidas para poder llevar a cabo la obra que nos ha dado, cualquiera que sea, cualquier trabajo en la iglesia, cualquier encargo que nos haya dado, requiere del amor. Recordemos que el amor de Dios es inmutable, es santo, es eterno, no cambia, y que un día nuestro amor será probado. Allí concluye la historia, allí concluye Pedro, muerto en una cruz de manera crucificado de cabeza, ¿no? De la cabeza hacia abajo, porque él no deseaba morir como murió su maestro, él deseaba morir de esa manera. Cuando el apóstol Pablo es sacrificado, le cortan la cabeza. Ahí están ellos, hermano. Todo amor será probado. Quizás no lleguemos a esas condiciones, quizás no nos quiten la cabeza o tengamos que morir de otra manera, martirizados. Pero de alguna manera nuestro amor será probado. De alguna manera seremos confrontados. Y qué bueno que somos confrontados. Recuerda, hermano, amar a Dios no significa no fallarle, sino sostenerse en Él, confiar en Él, pase lo que pase. Amar a Dios es amarle tal como Él es, aun cuando nos discipline, no importa. Nuestro amor debe ser firme hacia Él. Amar a Dios es creer en el máximo amor que nos ha dado al Señor Jesucristo, hecho sacrificio por nosotros, por nuestros pecados. Los siglos han pasado, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Me amas? Y eso requiere una respuesta en nuestros corazones. ¿Me amas? Pudiéramos decir como el apóstol, sí, Señor, te amo, con toda confianza. ¿Pudiéramos decirlo? Quizás no, hermanos, pero hay un proceso. El Señor es tan paciente con nosotros que un día, hermanos, pudiéramos hacerlo. Y si ya lo estamos haciendo, que el Señor sea glorificado por ello. Y si lo ama, hermanos, sígalo amando, no importa lo que tenga que pasar, no importa lo que pase. Dios demanda amor. Y un día, hermanos, daremos cuentas de ese amor delante del Señor, aunque no lo crea. Un día daremos cuenta de ese amor, si lo amamos o no. Si fingimos simplemente amarlo o no. Un día todo será develado. Un día cada quien se le dará lo que se merece. El Señor es justo. Recordemos esto. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, Señor. Esta es tu palabra, nos confronta. Esta es tu palabra, Señor, tan sencilla a la vez, pero tan penetrante muchas veces en sus corazones. Señor, cuántas veces somos puestos a prueba y a veces no sabemos por qué. Y a veces, Señor, no hemos sido puestos a prueba, pero deberíamos saber cómo debemos de enfrentar esas pruebas. Señor, tú demandas amor de nosotros, así como nos has dado amor. Así como tú, por amor, enviaste a Jesucristo para morir por nosotros. Así, Señor, nosotros también debemos amar a nuestros hermanos, como dijo el apóstol Juan. Así como el Señor convivió con sus discípulos y fue paciente, fue humilde, fue servicial, así debemos ser también con nuestros hermanos, mostrando el amor los unos hacia los otros. Padre, somos imperfectos, lo reconocemos. Nos falta mucho por aprender, Señor, y nos falta mucho por llegar, Señor, a
Quizá, quizá, Señor, ni siquiera pudiéramos llegar al talón de alguno de tus apóstoles, Padre. Pero, Señor, en Jesucristo tenemos el poder. El Espíritu Santo nos ha dado el poder para poder hacerlo, Señor, para poder crecer en amor, para cada día mostrar amor, para cada día, Señor, ayúdanos, Padre, a amarte con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que nos has dado, sea que toquemos, sea que prediquemos, sea que sirvamos, sea que limpiemos, lo hagamos todo con amor. Señor, ayúdanos, Padre, a que podamos ser, Señor, ovejas tuyas, ovejas que se sujeten a los siervos que has puesto, Señor, porque, Señor, un día demandarás de ellos también el cuidado de nosotros. Padre, ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a ser tus ovejas. Ayúdanos, Señor, a sujetarnos a ti, a someternos a ti. Cuida de nuestros pastores, cuida de nuestros líderes. Pon siempre en el corazón de ellos que no son sus ovejas, son tuyas. Señor, rogamos por nuestra iglesia, rogamos por cada uno de nosotros que la formamos, Padre. Que tú obres en nuestros corazones y en nuestras vidas. Que nuestro amor, Señor, podamos mostrarlo al mundo, porque tu palabra dice que en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Ayúdanos, Padre, a entender la importancia del amor. Ayúdanos a entender y a comprender que un día nos demandarás de ese amor que has puesto en nosotros. Señor, ayúdanos, Padre eterno. Nos ponemos en tus manos, rogándote que tú, Señor, seas glorificado a través de todo esto y que tú, Señor, obres en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor. Te damos las gracias y te rogamos todo. Rogándote también, Señor, que tú también, Padre, nos lleves con bien a nuestros hogares, ahora que ya hemos concluido. Señor, te quedes con nosotros, Padre, y que nos ayudes a seguir meditando en tu palabra, y que hagas de tu palabra nuestro deleite, Señor. Que el día de mañana podamos abrir los ojos y agradecerte y mirarte a ti, y poder concentrarnos en tu palabra, Señor, y poder llenarnos de ti, y poder alimentarnos de ti, no solo de lo físico, sino de ese pan de vida que es tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a empezar esta semana de una manera que te podamos glorificar, que podamos dar testimonio de ti, que podamos hablar de ti. Ayúdanos, Señor. Yo sé que mucho nos falta, sé que te hemos fallado muchas veces, sé que lo que debimos de hacer no lo hemos hecho, pero danos una oportunidad más, Padre, para poder hacerlo. Muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por este culto, gracias por la presencia de los hermanos. Señor, nos despedimos en tu nombre, dándote las gracias, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.